Que Dios te bendiga, somos el servicio de capellanía del Ejército de Guatemala y a través de este medio queremos llegar hasta donde tú te encuentras y compartirte una reflexión de la palabra de Dios, enfocados en el tema el perdón. Para ello queremos nosotros tomar las Sagradas Escrituras en el libro de Proverbios capítulo 17 versículo 9, que la poderosa e inmortal palabra de Dios dice de la siguiente manera: el que perdona la ofensa, dice, cultiva el amor. Y el que insiste en la ofensa, divide a los amigos. La pregunta del millón, como se dice, es: ¿cómo puedo perdonar a aquellos que me han ofendido? Sin duda alguna es un desafío grande, pero podemos ir paso a paso. El primer paso que nosotros debemos de dar es haber recibido el perdón de Dios, el perdón de nuestros pecados. A todos en algún momento, sin duda alguna, nos han lastimado, ofendido y han pecado contra nosotros. ¿Y cómo debemos de responder entonces nosotros cuando ocurren estas ofensas? Sin duda alguna, lo que nos va a mover a nosotros al perdón es el amor. Pero para poder nosotros actuar de esa manera o de esa forma, debemos de tener el amor de Dios en nuestra vida. Entonces, tenemos que entender primero qué o en qué consiste el perdón de Dios hacia nosotros. Primeramente porque hemos pecado delante de Dios. Y cuando nosotros pecamos, ofendemos a Dios, nos separamos, dañamos nuestra comunión con Dios. Es necesario entonces que nosotros nos volvamos a Dios en arrepentimiento, que ese es un elemento clave para recibir el perdón. El arrepentimiento, volvernos a nuestro Dios y ser perdonados por Él. Perdonados de nuestras ofensas, de nuestros pecados. Ya en la oración del Padre Nuestro, el Señor nos enseñó, ¿verdad?, una cláusula acerca del perdón, y dice: Señor, perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestras maldades, como nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden. Sin duda alguna, no podemos dar lo que no tenemos, pero si ya tenemos el amor de Dios, si ya recibimos el perdón de Dios en nuestra vida, creo que se nos va a hacer más fácil perdonar las ofensas de los demás. De acuerdo con la palabra de Dios, la Biblia, encontramos nosotros en la Biblia cómo debemos de perdonar. Efesios capítulo 4, versículo 32. La poderosa e inmortal palabra de Dios dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Igualmente, Colosenses capítulo 3, versículo 13, declara: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros perdonad a aquellos que os ofenden. El perdón es una acción divina. Espero que esto quede grabado en tu mente y en tu corazón. El perdón es una acción divina, nace en Dios. Nadie más pudo tener esa acción que nuestro Creador Supremo, Dios Todopoderoso, hacia nosotros. La humanidad caída, ¿verdad?, por el pecado y por la maldad que gobernaba nuestras vidas. Dios, de su amor y de su misericordia, su gracia y su bondad, determinó ofrecernos, otorgarnos su perdón y con ello reconciliarnos y hacernos aceptos delante de su presencia, a tal grado de ser llamados hijos de Dios, dice la palabra. Para ello fue necesario que nuestro Padre Celestial diera lo más preciado, diera a su Hijo, a Jesucristo, nuestro Señor,
quien con un plan perfecto de salvación vino a redimirnos de nuestros pecados, vino a salvarnos, vino a rescatarnos, a darnos vida y que esa vida la tuviésemos en abundancia. Ese es el propósito de ese perdón. Ese es el propósito de Dios para tu vida, para mi vida. Que al ser perdonados de nuestros pecados ya no tengamos esa culpa, ese señalamiento del enemigo. El enemigo anda viendo a quién devora, viendo a ver a quién se le cruza para tenderle una trampa, para desanimarlo, para que ya la persona desanimada fracase, piense que no hay solución. Pero Dios dice en su palabra que Él vino a salvar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él, a través de su perdón, nos reconcilió. De esa manera ya podemos ser llamados nosotros también hijos de Dios. Y como hijos de Dios que somos, representamos a Dios, la imagen de Dios en esta tierra. De manera que las acciones que Dios ha hecho por nosotros y a favor de nosotros, nosotros debemos de reproducirla también, de reproducir esas acciones. Y si una de las acciones más extraordinarias y grandes Dios hizo, que fue el perdonar nuestros pecados, de igual manera Dios dice que debemos nosotros de perdonar las ofensas de aquellos que nos ofenden. Bien, entonces son dos acciones. Recibimos el perdón de Dios y damos el perdón. Otorgamos el perdón a aquellos que nos ofenden. De esa manera podemos nosotros cumplir la voluntad de Dios y el gran mandamiento. Amamos a Dios por sobre todas las cosas, por todo lo que Él ha hecho. Lo amamos con todo nuestro ser. Lo amamos con todas nuestras fuerzas y también amamos a nuestro prójimo, porque el resultado de ese perdón divino y de ese perdón que tú vas a dar también vas a otorgar a aquellos que te ofendan, que pequen contra ti a través de la ofensa, es a través del amor. Y Dios es amor, de manera que si Dios está en tu vida, en tu corazón, tú vas a tener esa capacidad de amar aún a tus enemigos. Un gran desafío, ¿verdad? Amar a tus enemigos. Pero así lo dice el Señor en su palabra. Hoy en día nos encontramos nosotros en los colegios, en las escuelas, en las universidades, en el trabajo. Y por qué no decirlo un poco más íntimo, dentro del núcleo familiar, personas cercanas a nosotros, las cuales están interesadas en dañarte, están interesadas en ser agentes del mal. Esto con el fin de verte llorar, de verte sufrir, de verte agobiado, triste, enojado quizás o amargado. Pero por ningún motivo, por ninguna circunstancia, tú que eres un hijo, una hija de Dios, debes de darle lugar al enemigo. Tienes que ser sabio y ser prudente y saber que el enemigo toma las mentes para que estas mentes o estas personas sean de tropiezo para ti. Pero recuerda algo, que si tú estás tomado de la mano de Dios, todas las cosas que te acontezcan, aun cuando fueren negativas o parezcan situaciones negativas, la palabra de Dios dice que todo obrará para bien. De manera que a nosotros los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aprendamos de Dios. Yo quiero leerte una parábola y a través de esta parábola dejarte esa enseñanza de parte de Dios, y esta enseñanza la encontramos en el Evangelio. Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 21. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo de perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Jesús le contestó: no basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonarlo 70 veces 7, que son 490 veces. Luego el Señor Jesucristo
les siguió hablando y les dijo: en el reino de Dios sucede algo parecido a lo que cierta vez sucedió en un país. El rey mandó llamar a sus empleados para que le informaran cómo andaban los negocios y para que le pagaran todo lo que le debían. Cuando comenzó a sacar cuentas, le llevaron un empleado que le debía 60 millones de monedas de plata. Ya esta es una versión en lenguaje actual para que comprendamos mejor el texto. Como el empleado no tenía dinero para pagar, el rey ordenó que le vendieran como esclavo, junto con su esposa y sus hijos, y que vendieran todo lo que tenía. Así, con el dinero de esa venta, la deuda quedaría pagada. Pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó: Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo. El rey sintió compasión. Esto es bien importante en esta parábola porque el rey representa a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios. Dice: pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó: Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo. El rey sintió compasión de su empleado y le dijo: vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes. Al salir del palacio del rey, ese empleado, contento, alegre porque le habían perdonado la deuda, toda la deuda, que era muy grande, encontró a un compañero que le debía a él 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y le dijo: págame ahora mismo lo que me debes. El compañero se arrodilló delante de él y le suplicó y le dijo: dame un poco más de tiempo y te lo pagaré todo. Pero aquel empleado, dice, no quiso darle tiempo y mandó que metieran a su compañero en la cárcel hasta que pagara todo el dinero que debía. Los otros compañeros, al ver lo que había pasado, se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Entonces el rey mandó llamar a aquel empleado y le dijo: ¡qué malvado eres! La falta de perdón en nuestros corazones como hijos de Dios nos hace ser malvados, no buenos hijos de Dios. Y le dijo el Señor rey, le dijo: te perdoné todo lo que me debías, porque me suplicaste. ¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero, así como yo tuve de ti? El rey se puso furioso y ordenó que castigaran a ese empleado hasta que pagara todo lo que debía. Jesús terminó diciendo: lo mismo hará Dios mi Padre con cada uno de ustedes si no perdonan sinceramente a su hermano. Esto dice la palabra de Dios, esto dice el Evangelio. Si tú y yo somos hijos de Dios, si hay en nuestro medio hijas de Dios viéndonos en este momento, debes de saber que así como Dios perdonó nuestros pecados y esa acción divina llegó a nuestra vida, de igual manera nosotros debemos de otorgar el perdón aún a nuestros enemigos. Que Dios te bendiga, sigue adelante, tomado de la mano de Dios. Amén.